amarillo. El equipo azul. Excelente. El equipo verde. Bien, siempre mejor que nosotros el verde. Bueno, vamos a empezar esta reunión. Antes de comenzar vamos a estar orando, así que todo en reverencia a nuestro Dios, en silencio, oremos. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, porque en tu grande misericordia, en tu amor, Padre, podemos venir a este campamento para escuchar tu palabra, para aprender de ti, para saber lo que tú tienes para cada uno de nosotros, mi Dios. Te rogamos, Padre, que tú seas el guía, Señor, en cada uno de estos días y en estas reuniones, mi Dios. Que tú seas el centro, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, Padre. Que tú seas nuestro Rey, Señor. Te rogamos, Padre, que te pedimos esto. Y ahora al cantar estas canciones, Señor, te pedimos que nos pueda dar entendimiento, Padre, y comprensión para saber qué es lo que estamos cantando, mi Dios. Te rogamos, Padre, y te pedimos esto, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, antes de cantar, me gustaría que leamos un versículo que se encuentra en Salmos 66, ahí lo leamos, que dice así, Salmos 66:1: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria y alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder. Se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Bien, teniendo en cuenta este versículo, vamos a cantar nuestra primera canción que se llama Canta.
vamos a cantar una canción que se llama Vamos a ir amando, pero antes de ello, me gustaría leer un versículo que se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículo 17. Y preguntarle, ¿cuál es el lema de este campa? ¿Quién sabe cuál es el lema de este campa? ¿Cómo? Identidad de Cristo. Hay algo que debe ser de parte de nuestra identidad. Dice así, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Algo que el Señor Jesucristo ha dejado siempre claro, que esta vida no va a ser una vida tranquila, una vida de camino de flores. Tu vida no va a ser fácil si eres una persona creyente, si eres un verdadero cristiano, sino que van a haber diferentes pruebas, diferentes situaciones que te van a querer alejar de este camino que nos lleva a la vida eterna. Por eso vamos a rezar no solo la identidad de Cristo en su salvación, en su santificación, sino también en el sufrimiento que Él padeció en esta vida. Y así como Él padeció, también nosotros debemos identificarnos con Él. Ven
volvieron al campo. Vamos a estar cantando todos los días así.
Buenas tardes. Bueno, ahora sí, es una alegría primeramente decirles buenas tardes y muy feliz año, muy feliz año para todos. Creo que con varios ya nos pudimos saludar y damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad hermosa, este regalo de Dios, de poder estar entre ustedes en este tiempo tan importante, tan particular. Así que creo que para la mayoría ya nos hemos visto. Gracias al Señor pudimos venir con la familia nuevamente. Mi esposa es Débora, está sentada allá atrás con mis dos hijos, Tania, que también está con nosotros, y Mateo. Así que ellos son nuestros dos hijos. Y tenemos la alegría también de que pudo venir Victoria. Victoria es de Talavera, es la mejor amiga de Tania. Así que Victoria también está acompañándonos. Bueno, los que por ahí no saben, mi nombre es Emilio Cárdenas y estamos sirviendo al Señor hace algún tiempo y pudimos estar unos años en una localidad muy pequeña de Salta que se llama Talavera y ahora van a ser ya 2 años que nos fuimos. En este tiempo estamos ahora en San Luis, hace unos cuantos meses. Y bueno, ahí estamos, procurando servir al Señor igual que ustedes en Orán. Muchas gracias, hermanos, por la invitación y felicito a los que eligieron este tema, este pasaje para estos días. Así que hoy, siendo el primer encuentro, vamos a simplemente hacer como una cercanía un poquito al contexto de lo que vamos a estar meditando en estos días, ¿no? Este pasaje clave de Pedro. Así que ya han orado los hermanos, pero vamos a orar nuevamente. No sé si hay alguien que hace muy poquito que va a la iglesia, o ya todos se congregan en la iglesia en calle 25 de mayo, ¿no? ¿Hay alguno que sea bien nuevito o no? Que esté yendo hace poquito o que venga invitado al campamento por primera vez. ¿Está llegando al campamento? Bueno, damos gracias a Dios por eso. ¿Tu nombre? Sí. ¿Cómo? Bruce, bueno. Bienvenido, Bruce. Cruz. Jonathan Cruz. Jonathan. Bueno, muy bienvenidos. Bueno, muy lindo el trabajo se ve que hacen los jóvenes. Porque esto que ustedes tienen no se consigue, ¿no? De la noche a la mañana. Por supuesto, el trabajo de los hermanos, ¿no es cierto? Del equipo y demás. Bueno, oramos nuevamente y vamos a ir acercándonos al pasaje, a considerar en qué momento y en qué mundo es escrita esta carta, ¿no? Esta epístola de Pedro. Oramos nuevamente. Padre, una vez más en esta hora, en este día, nos acercamos a ti para darte gracias. Gracias te damos porque nos has dado vida, porque nos has
permitido iniciar y nos estás regalando poder empezar este año de esta manera, Señor, separando juntos este tiempo para acercarnos a tu palabra, para poder servirte y que de esta manera tu palabra nos acerque a ti. A cada uno de los que estamos aquí, Señor, en distintas realidades, necesitamos acercarnos a ti. Gracias por tu palabra y gracias por el deseo tuyo, Señor, de que podamos ser edificados mutuamente, pero también pensando que quizá haya entre nosotros alguien que todavía no tenga esta gloriosa esperanza, esta esperanza de vida, que a través de la meditación en tu palabra, a través de la respuesta a las oraciones de los santos a lo largo de los meses, de los años, Señor, y la iluminación que trae tu Espíritu Santo, tú puedas traer convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor, y personas jóvenes, quizá no tan jóvenes, quizá más chicos o más grandes, Señor, que puedan conocerte, sea durante estos días o en el momento que tú tengas el tocar sus corazones. Pedimos tu bendición sobre tu palabra y también que nos guardes en estos días, que nos acompañes y también podamos disfrutar de todo lo que este campamento traerá a través de los juegos, de las actividades, de los encuentros, de los talleres y de la amistad, Señor, que podemos disfrutar y de la influencia y de la bendición que es ser parte de tu iglesia. Señor, bendice a los hermanos, a todo el equipo que lleva adelante esta labor y rogamos tu asistencia. En todas las cosas nos ponemos delante de ti. Por Cristo Jesús, agradecidos, oramos. Amén. Bueno, primera de Pedro entonces, vamos ahí. ¿Y en qué mundo nace esta carta, esta epístola? ¿Para quién es escrita? Simplemente voy a mencionar algunas cosas ahora. ¿Cuál es el lugar? El clima político, la atmósfera que se vivía en este momento. ¿Quiénes son estos creyentes, destinatarios? Y de esta manera esto va a ser de alguna manera el pie o la base para considerar esto de la identidad. Siempre cuando la influencia externa ataca, es sumamente clave mirar para adentro y ver quiénes somos. Porque en realidad aquellos que somos hijos de Dios no deberíamos ser afectados por la cultura y por todo lo que nos invade desde afuera. Porque nuestra identidad es incambiable, es innegociable si somos hijos de Dios. Y justamente este contexto hace necesario saber bien quiénes somos. Esto es algo fundamental. Así que esta carta nace en un momento donde los creyentes no estaban cómodos, como nosotros estamos cómodos quizá en nuestras casas, en nuestros lugares, con el trabajo, con el estudio, con la iglesia, pudiendo celebrar un campamento. Gracias a Dios por eso, pero estos creyentes no estaban cómodos, estaban en una situación de sufrimiento. Y en medio de toda esa situación, el propósito de la epístola lo tenemos en el capítulo 5, vamos ahí. Capítulo 5, verso 12, dice ahí el propósito, es decir, la intención, por qué el Espíritu Santo inspira a Pedro, que a través de Silvano nos deja esta carta. Dice el capítulo 5, verso 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ese es el propósito de la carta, saber dónde están los creyentes, dónde está su verdadera identidad. Por supuesto, lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la lectura y el compartir, que la identidad va mucho más allá que el lugar donde nos toca nacer, donde nos toca o donde nos podemos desenvolver. Así que en medio de esta situación hay algo que sale de la carta justamente, y es esa esperanza que tenemos los salvados. Fíjense ahí nomás en el inicio, en el verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tremendo. Esta es una esperanza viva, titula
muchas de nuestras Biblias, ¿no? En esta sección. Así que lo que sale, algo central que se ve en medio de todo esto, no solamente es el sufrimiento, la opresión, la situación puntual en la que están los hermanos acá, sino esta esperanza. Así que esto es importante reconocer para ver la fuerza que tiene esta carta. El autor, por supuesto, es Pedro, como lo leemos en el verso 1, fíjense, dice allí Pedro, apóstol de Jesucristo, a todos, y ahí vamos a ver los destinatarios, ¿a quién escribe? Dice a todos los expatriados de la dispersión, que va a nombrar todas estas provincias o esta región, ¿no? Dice dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos eran hermanos, eran creyentes que habían sido dispersados, corridos, y podríamos decir que eran extranjeros o residentes temporales, extranjeros, ¿no es cierto? Eran creyentes que habían sido sacados de su lugar, expatriados, sacados fuera. Así que ellos son los destinatarios. Y bueno, lo que mencioné de Silvano también es un dato que a veces cuando uno se pone a leer y demás, hay quien siempre va de alguna manera a cuestionar la autoría de las cartas en la palabra de Dios. Y bueno, Pedro también es cuestionado, pero justamente lo que se cuestiona de él es cómo, siendo alguien un pescador y demás, podía escribir, hablando del idioma de la época en el griego, de una manera tan culta. Y justamente porque fue a través de Silvano, alguien muy culto, ¿no es cierto?, por conducto de Silvano, quien escribió, como lo leímos en el verso 12 del capítulo 5. Ese es un dato, simplemente. El lugar, ahí en el 5:13, fíjense, estamos introduciendo, ¿no? Capítulo 5, verso 13, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Qué impresionante. Esto de Babilonia parece ser, dicen muchos estudiosos, que es una referencia directa de Roma, pero lo dice de esta manera como en código para preservar a la iglesia allí de toda esta situación que estaba viviendo. Así que Marcos, ni más ni menos, ese que se había vuelto atrás, como primeramente Bernabé y después Pedro, fueron los instrumentos que Dios usó para que Marcos llegue a ser quien fue, ¿no? Tenemos uno de los evangelios a través de su pluma. Así que el lugar, el clima político, bueno, simplemente esto es historia, seguramente muchos ya lo sabemos, pero probablemente en el año, se escribió esto en el año 64 o de 62 o al 64, algunos dicen otras fechas, pero lo interesante acá de destacar es que el detonante de esta persecución, de que estos creyentes sean expatriados, es decir, perseguidos, el detonante de esto fue justamente que este hombre famoso, entre otras cosas por su locura, este Nerón, había incendiado Roma. Así que Roma se data, algunos no tienen exactamente esa fecha, pero la mayoría dice el 64, Roma ardió, es decir, la incendió este hombre, completamente desquiciado, que simplemente podemos googlear y ver quién fue esta persona, qué fue lo que llegó a hacer, y realmente nos sorprende ver hasta qué punto puede llegar, hago paréntesis acá, la maldad exponencialmente, ¿no? Cuando a alguien se le da el poder, una tiranía, y ese alguien es capitaneado o influenciado o movilizado directamente por el diablo. Así que de otra manera no lo podemos describir. Pero este hombre incendia Roma y echa la culpa, para desviar la mirada de él mismo, echa la culpa ¿a quién? A los cristianos. Así que el pueblo de Dios está en este contexto siendo maltratado, está siendo acusado, murmuraban de los creyentes. O sea que las tenían todas en contra. Ese es el clima político, y este fue el detonante. Así que los cristianos fueron para Nerón el chivo expiatorio, podríamos decir. Noten algunos versículos que vamos a leer para ver la hostilidad en esta atmósfera, muy distinta a la que nosotros tenemos hoy de este lado del mundo, ¿no? En estos países. Gracias a Dios por eso.
capítulo 2, verso 12. Fíjense que vamos a leer algunos versículos donde se nota claramente que murmuraban de los creyentes. 2.12 dice, ¿estoy hablando muy rápido? Díganme porque me sobreacelero. 2.12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quién? Entre los gentiles. ¿Para qué? Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Nos detenemos hasta ahí. Para ir al capítulo 3, donde nuevamente lo encontramos. Malas personas, malhechores. 3.16 ahora. 3.16 dice, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran, otra vez, de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Estos creyentes estaban viviendo la vida cristiana, estaban viviendo en el poder de Dios, su buena conducta en Cristo, y por eso eran atacados, eran ofendidos, eran tratados como malhechores. ¿Por qué? Por todo lo que se había levantado en medio de todo esto. Se decía de ellos, por ejemplo, en el imperio ahí, los gentiles, los romanos decían que eran ateos. ¿Por qué? Primero porque decían, pero su Dios es invisible, no lo vemos. Además, no creían en los dioses, es decir, los ídolos, los dioses que tenían los romanos. No eran politeístas, creían en un Dios, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Así que decían, no creen en nuestros dioses, no creen en todos los dioses que tenemos, creen en uno y encima es invisible. Así que eran acusados de ser ateos. También eran acusados de tener prácticas ¿cómo sería? Canibalistas sería, ¿no? De que se comían entre las personas por una mala interpretación de lo que ellos no sabían, que era la cena del Señor, el partimiento del pan. Así que, desconociendo completamente el Evangelio, la verdad, la enseñanza de todo esto, habían torcido todo y los acusaban de todas estas cosas. Aún más, como si esto fuera poco, se decía de ellos también que una conducta impropia de lo natural, se los acusaba de incesto. Terrible. ¿Por qué? Porque sabían que se llamaban hermanos. Todos que somos, los que somos salvos, somos hermanos y hermanas, porque tenemos un mismo Padre, una misma esperanza. Entonces, en base a esto, decían, esto es incesto, porque decían que se amaban los unos a los otros y que eran hermanos. Y aún más, y esto quizá era la clave o la excusa final para ir contra sus propias vidas. Es decir, peligraban no solo el ser perseguidos y demás, sino que en esa época muchos creyentes, muchos hermanos nuestros fueron lanzados al Coliseo romano, donde eran devorados por los leones. Y cuántas otras cosas más, ¿no es cierto?, que la historia nos deja ver en este sentido. ¿Y por qué era esto? Porque ellos se negaban a qué, como cualquiera de nosotros, a jurar esa fidelidad que demandaba el César, el Señor. El Señor es uno solo. El Señor, ¿quién es el Señor? Es Cristo el Señor. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Ahora, dentro del imperio, recuerden que los emperadores, dentro de la locura que tenían, también se endiosaban, es decir, ellos mismos se acreditaban atributos de ser Dios. Entonces podían decidir sobre muchas cosas. De hecho, por eso también en toda la época y la cultura había esclavitud. Otras personas, otros seres humanos eran considerados menos que un animal y no tenían ningún derecho. Y su amo podía incluso hasta quitar su vida sin ser cuestionado o censurado o criticado por la sociedad actual. Esto era terrible. Así que este es el contexto. En este contexto se escribe esta epístola, ¿no? La primera epístola de Pedro. Y esto último que dije, eran considerados como traidores al imperio, es decir, los disidentes, ¿no? Y de alguna manera, salvando las distancias, ¿no?, y las diferencias, nosotros también, de alguna manera, en cualquier época o cultura, vamos a tener esa resistencia.
A veces en nuestras filas hay el deseo de terminar igualándonos al mundo, queremos parecer más al mundo. Y claro, queremos ver métodos y formas para alcanzar a los perdidos, y no está mal eso. Ahora, no podemos perder de vista la esencia. ¿La esencia cuál es? Es que sí, no hay problema que alguien ponga una lucecita de color, nadie se va a escandalizar por eso. Pero la esencia tiene que ver con que no voy a ser amigo del mundo, porque el mundo es uno de los enemigos de Dios. Y aunque por afuera pinte de que está todo bien, de que le podemos caer bien o que le simpatiza el cristianismo, en el fondo no. En el fondo el Señor Jesucristo dijo que el mundo nos iba a aborrecer y que no debíamos sorprendernos cuando el mundo nos aborrezca, porque claramente el vivir a Cristo, el ser luz para ellos, tiene que testificar cuál es su situación espiritual. Y claro, si no se convierten, si no se arrepienten de su pecado y ven a Cristo, les puede generar justamente esa incomodidad. Bueno, cierro el paréntesis acá. Y en la época eran mal vistos los creyentes. Miren, en el caso de Pablo, vamos ahí a leer un texto en Hechos 28. Se murmuraba de los creyentes. Miren cómo se los reconocía. Hoy nosotros decimos que es una secta y nos parece una palabra fuertísima, un engaño, una distorsión terrible, la verdad. Sin embargo, en la época, a los creyentes, además de llamarlos de muchas maneras hostiles, se los consideraba una secta. Capítulo 28 de Hechos, verso 22. Allí son llevados los judíos para escuchar a Pablo, y él les va a hablar de la esperanza de Israel, que justamente tiene que ver o tenía que ver con la llegada del Mesías. Y simplemente leamos ese texto, 28, 22. Dice: pero querríamos oír de ti lo que piensas. Le responden a Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla, ¿cómo? ¿A favor de ella? No, en contra de ella. Así que seguramente podríamos quedarnos un poco más y ir a los relatos y demás, pero la cuestión era difícil. No sé si podríamos decir que esto se puede igualar a la iglesia en la actualidad en distintos lugares, pero bueno, esta es la atmósfera, el clima político y lo que se vivía, una situación de hostilidad. Bueno, los destinatarios, como ya lo mencionamos al principio de la lectura, estaban en toda esta zona que sería en la actualidad Turquía, y la gran mayoría de estos creyentes parece ser que eran gentiles. Por supuesto que había también judíos, pero por algunos pasajes que voy a mencionar pensamos, aunque algunos escritores dicen otras cosas, pero bueno, dentro de lo que podemos ver, pensamos que sí eran gentiles. Y por estos pasajes, fíjense, 1.14, en su mayoría, 1.14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Recuerden que el pueblo judío, en mayor o menor medida, sabía acerca de esa esperanza de Israel, ¿no es cierto?, de esa venida del Mesías. No solamente los ortodoxos y demás. Ahora, claro, los que entienden otra cosa, entienden que esto de la ignorancia no solamente apunta a ese conocimiento, sino a la ceguera espiritual completa. Pero hay otro texto, el 18, fíjense: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Bueno, pensamos que eran en su mayoría gentiles, porque habla de sus padres, que recibiste de vuestros padres, no eran padres que eran parte del pueblo de Israel. Y hay otro pasaje en el capítulo 4, versos 3 y 4. Dice allí: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Una descripción fuerte, ¿no? Una base bastante sólida para considerar que en su mayoría eran gentiles.
Recuerden que para un judío, muchas gracias, un judío, un gentil que era mal visto, no era el pueblo escogido de Dios. Todo esto tengámoslo presente, porque cuando vayamos en estos días al pasaje central, vamos a ver que cuando el apóstol escribe esos versículos preciosos que tenemos, el capítulo 2, versos 9 y 10, más vosotros sois pueblo, bueno, ese pasaje vamos a darnos cuenta que es una bomba a esto que no eran pueblo y que eran gentiles, eran perros. Pero acá dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, y bueno, la lista ahí de distintos pecados. Y el verso 4 dice, a estos les parece cosa extraña, a estos, hablando de los gentiles. Bueno, estamos introduciendo entonces hacia dónde fue esta carta, y hay algo maravilloso que se ve, porque se nota claramente que va a hablar del sufrimiento. Y el sufrimiento no es un mensaje, o el sufrimiento de la Escritura es un misterio, partiendo de ahí. Estudiamos el libro de Job y demás y vemos que es un misterio tremendo. Y ahí nos damos cuenta de que Dios es trascendente. Y nos damos cuenta que nosotros somos finitos y que hay un momento que tenemos que decir, bueno, hasta acá puedo llegar, pero no puedo entender todas las cosas de Dios. Y el sufrimiento justamente es eso, es un misterio, pero dentro de lo que sí podemos entender y tenemos en la palabra, justamente Dios no hace nada fuera de propósito, todo tiene un propósito, que no necesitamos nosotros entenderlo, somos llamados a entender todas las cosas a veces, sino a confiar. Eso es lo que dijo Job. Job, ¿qué dice Job? No atribuyó, después de todo lo que le pasa, despropósito alguno. Es decir, él sabe lo que hace, y es lo que estuvimos cantando. Es lo que el hermano acá, también presidiendo la reunión, nos iba anticipando. Así que es maravilloso ver en esta carta el carácter de Dios en medio del dolor. Es decir, Pedro nos va a mostrar no a un Dios distante, lejano, sino a un Dios, es decir, ¿quién es Dios para el que sufre? Y esto, en mayor o menor medida, todos nosotros lo vamos a experimentar porque es parte de la vida cristiana. Este mensaje, bueno, lo vamos a encontrar en un mensaje de autoayuda, en mensajes motivacionales, que también nos suman y nos edifican. No estoy diciendo con esto que si escuchar mensajes motivacionales no son bíblicos, no, para nada, todo suma. Hay veces que podemos ganar a alguien y lo vamos acercando a la verdad del Evangelio, primero con mensajes motivacionales. Cuidado, no seamos a veces tan súper santos que pensamos que no, hay alguien que no, quizá eso le puede ir acercando y va preparando el corazón hasta que termina de entender el Evangelio. Pero sí, lo que tenemos que decir es esto, que este mensaje no es popular, pero el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y más, nosotros, igual que los inconversos, podemos decir que los no creyentes, no tendremos ningún problema en gozarnos como ellos cuando nos va bien, cuando todo marcha bien, cuando están las cosas en orden, podemos decir. Pero ¿qué si se nos pide lo contrario? Lo contrario ya demanda algo sobrenatural. ¿Quién estaría contento en medio de la tribulación, o de la persecución, o de la enfermedad? Dios me puede sanar, por supuesto que lo puede hacer, pero Dios también puede decidir no sanarme. Hace 2 días pude hablar con un vecino muy querido ahí en Talavera, Miguel. Y Miguel tiene 23 años, va a cumplir 24 si el Señor lo permite. Pero Miguel tiene un cáncer tremendo que se le desparramó por todo el cuerpo y ya no hay más protocolo para él. Fue unos días a Talavera porque salida, digamos, ya pasó más de 70 quimioterapias en el lapso de 1 año y medio y ya su cáncer se le desparramó por varios órganos internos. Así que Miguel con 23 años está desahuciado, ¿no? Ya, porque los médicos ya no le dan más esperanza y puede hablar con él. Entonces, una vez más, ¿no es cierto? Ya es un vecino. Conocemos de chiquito, iba también a veces a algunas actividades. Y yo pensaba estando con él, porque fui, o sea, incluso ni siquiera fui a verlo directamente porque estaba adentro, sino que fui a la casa a devolver una herramienta. Y la madre, que me conoce, me hizo pasar todo, así que tuve la oportunidad de volver
hablar con Miguel. Pero pensaba, ¿qué mensaje motivacional? ¿Cómo podemos fallar nosotros en el verdadero evangelio a veces, pensando que es solamente un mensaje motivacional o de esperanza, cuando le podemos decir a la persona que todo va a ir bien? Y quizá no. Y al fin del camino es que todos vamos a morir. Dios puede revertir la situación, hacer un milagro portentoso y regalarle a Miguel 50 años más o más. Y no, cualquiera de nosotros se puede ir antes que él. Pero lo claro está establecido para todos que mueran. Cada uno de nosotros. Así que Miguel, siendo muy católico, no tiene bien en claro todavía la salvación, me parece, ¿no? Pero bueno, fue muy bueno hablar con él. Creo que no solo para él, sino para mí también, ¿no? Por eso pensaba justamente cómo se dio esta situación de lo de Miguel, pensando en esto que tenía que compartir, cómo enfrentamos el sufrimiento los creyentes. ¿Cómo Dios? ¿Quién es Dios para el que sufre? Bueno, vamos a mirar un poquito algunos pasajes. Verso 3. Recordemos el contexto. ¿Y Dios quién es? Es misericordioso. Dice el verso 3, bendito, ya lo leímos, ¿no? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y ahí nos paramos ahí, su grande misericordia. La verdad es que nosotros, desde que el pecado entró a la humanidad, no tenemos ni siquiera el derecho a estar vivos. Fue solamente la misericordia de Dios que nos extiende vida física. Desde que el pecado entra en la humanidad, perdemos nuestra comunión con Dios, se corta esa relación y hay muerte espiritual, eso es separación. Pero el hecho de estar vivos físicamente es la misericordia de Dios. Le llaman a esto la gracia común. Es decir, Dios hace salir el sol sobre justos, e injustos sobre buenos, sobre malos. Así que a partir de ahí no tenemos ni siquiera derecho a la vida. Por eso es que la misericordia en un aspecto es algo maravilloso de esa gracia de Dios. Está todo unido en ese acto de gracia de Dios para salvarnos. La misericordia de Dios también actúa en la salvación. Por eso dice acá, su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. Así que, ¿quién es Dios para el que sufre? Es un Dios misericordioso. Y no es que fue misericordioso solamente en ese acto de gracia cuando experimenté salvación. Es misericordioso a lo largo de todo nuestro andar. Vos te diste cuenta que ese pasaje tan conocido de la misericordia de Lamentaciones, que escribe Jeremías, ¿en qué contexto se escribe? Alguien, si lo lee fríamente a eso, dice, pero es irrisorio. ¿Cómo va a hablar de la misericordia de Dios en medio de tanta muerte, de tanta calamidad? Las lamentaciones de Jeremías, ¿qué pasa ahí? En el cautiverio. Jeremías está siendo preservado, pero Jeremías ve a su entorno desfalleciendo al que está al bebé de pecho con su mamá. En medio del cautiverio, con las necesidades básicas irresueltas. En medio del sufrimiento, dice eso Jeremías. Y cualquiera de nosotros que ve que está mal de la cabeza. Pero en medio de ese sufrimiento, Jeremías, ¿qué dice? Nuevas son cada mañana tu misericordia. ¿Por qué? Porque si no fuera por tu misericordia, ya nos hubieras consumido. Ya ninguno tendría que estar ni siquiera vivo. Así que es la misericordia de Dios. ¿Quién es Dios para el que sufre? Es un Dios misericordioso. Y acá vemos claramente que es el iniciador de nuestra salvación y ese nacimiento espiritual. Claro que hay una respuesta nuestra. Claro que hay una decisión propia. Por eso somos responsables. Pero acá dice esto. Dice que nos hizo. Habla de que Él nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Y ahí está la verdadera esperanza. Porque esa esperanza viva no se limita a lo temporal. Y esto también es una característica de los falsos maestros y de aquellos que tuercen la verdad del Evangelio. Porque siempre un púlpito fraudulento va a quedar solamente en el hoy y en el ahora. Hay predicadores muy famosos que llenan estadios y demás, y quizá motivan a las personas y animan
personas al menos a pensar en Dios. Quizás no está todo mal lo que hacen. Lo que sí es que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder discernir si realmente ese mensaje es el mensaje final que Dios quiere para su vida. Quizás ese sea el preámbulo que va preparando sus corazones para que más tarde lleguen a escuchar el Evangelio y a creer. No sé. Lo que sí me parece muy riesgoso es que a veces personas permanecen en esos lugares por mucho tiempo. Entonces ahí está el problema, porque tampoco se está buscando la verdad, no les interesa la verdad, les interesa solamente ese mensaje para el hoy y para la hora. Y voy a cerrar esto: un púlpito, un mensaje que no trasciende a lo temporal es peligroso. Justamente es una señal de un falso maestro o de un falso evangelista. Por más que sea bíblico y haga un exégesis de los pasajes y muestre todo lo que Dios puede hacer en el hoy y en el ahora, que es una realidad también. Pero si solamente se queda, pone la cortina del tiempo acá y no va más allá, lo que el Señor vino a hacer, vino a salvar. Palabra fiel y digna, dijo Pablo, ¿no? A Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué? Que Cristo Jesús vino ¿para qué? Para salvar, para dar perdón de pecados, es decir, para darle al hombre lo que le era imposible. No hay nada imposible para Dios, y si había algo imposible para el hombre, era salvarse, era resolver su mayor problema, su pecado, y por eso vino Cristo. Así que es el iniciador en nuestra salvación y nacimiento espiritual, es un Dios misericordioso. En el verso 15 del mismo capítulo vemos quién es Dios para el que sufre. Es un Dios santo, es santo, dice el verso 15, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Él es el estandarte, o el estándar, podríamos decir, para nuestra conducta. Y Él es santo y por eso nos llama a ser santos. Somos santos posicionalmente, esto lo vamos a ir compartiendo un poquito más adelante. Pero nuestra manera de vivir debe acercarse o asemejarse a nuestra verdadera identidad, que es estar en Cristo. ¿Quién es Dios para que sufre? Verso 17 del mismo capítulo. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Quién es? Es un Dios, o es Dios, mejor dicho, es Dios justo. Es un juez que no hace acepción de personas y que nos llama a vivir en un temor reverente, es decir, con respeto a su persona. ¿Quién es Dios para el que sufre? Capítulo 3, verso 12. Dios es accesible. 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, ¿y qué? Y sus oídos atentos a sus oraciones. Qué maravilloso lugar de encuentro, ¿no? Qué cita preciosa. Esto no pasa por alto en ningún lugar de la epístola. Justamente este pueblo, este nuevo pueblo de Dios, este nuevo sacerdocio que va a mencionar después, justamente hace posible esto. Que personas finitas podamos tener acceso directo a Dios, a la presencia de Dios, como sacerdotes, y poder orar a Él. Dice que sus oídos están atentos a sus oraciones. Y contrasta, ¿no?, con los malos a continuación. Así que Dios es accesible. Miren el verso 18. Muestra acá el propósito del sufrimiento de Cristo, el resultado del sufrimiento de Cristo. ¿Qué es lo que hizo posible? Hizo posible que nos lleve a Dios. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
lo que trajo el sufrimiento de Cristo como resultado, es que hizo posible que fuésemos llevados a Dios. Así que Él es el ejemplo, el modelo máximo, ¿no?, de que alguien sufra sin causa. Pero había una razón, es que vos y yo necesitábamos salvación y que no había otra forma. Así que es Dios accesible para el que sufre. Es fiel, es Dios fiel creador, 4:19. De modo que los que padecen, sufren, según la voluntad de Dios. Así que es posible sufrir según la voluntad de Dios. Por eso es que cuando nosotros oramos, seguramente habrán notado, generalmente, no digo que sea así en todos lados, no conozco, pero habrán notado que en nuestra oración congregacional y demás, nosotros le demandemos a Dios, es decir, declarar algo. No sé, supongo que no es tampoco entre ustedes, ¿no? No decimos, declaramos que esta persona sea sana, o declaramos, respetamos a los hermanos que se dirigen hacia Dios, no somos enemigos a los hermanos, pero entendemos de alguna manera limitada, con nuestra finitud, de que no mandamos a Dios, de que Dios es soberano en su voluntad, y que puede ser su voluntad lo contrario a mi voluntad. Claro que está el deseo de que la persona sea sana y pedimos sanidad. Cuando hay una operación, cuando hay una intervención, cuando cualquiera que está en nuestras filas está con una enfermedad crítica y demás, claro que intervenimos, intercedemos en oración y clamamos y rogamos. ¿Quién no va a orar de esta forma? Pero lo dejamos a criterio de Dios. Él tiene la prerrogativa y nosotros desconocemos muchas veces sus propósitos. Y acá dice que puede ser también que la voluntad de Dios sea padecer. Incluso cuando Pablo escribe, viene a mi mente ahora este pasaje, cuando escribe a los Filipenses, el capítulo 1, les dice que a ellos no solamente les es concedido el creer. Este mensaje no aplica, ¿no?, para esos lugares donde ustedes la tienen ahí al lado, estos lugares que tienen el padre de sufrir. Este mensaje no aplica ahí. Porque ahí en Filipenses 1:29 dice que a nosotros nos es concedido no solamente creer en Él, sino padecer por Él. Y habla como algo concedido, algo otorgado en bien, en bendición. Así que ese también es uno de los privilegios del cristiano. Y alguien dice, ¿cómo va a ser un privilegio? ¿Qué está diciendo? Bueno, entonces, ¿qué les pasó a los apóstoles? ¿Qué les pasó a Pedro y a Juan? Los habían maltratado, los habían amenazado. ¿Y qué hicieron? Salieron enojados y entregaron el evangelio. Dijeron, no, esto así no va más. Así no me conviene. Yo pensé que acá era todo prosperidad y todo bien, acá nos está yendo re mal. Y si seguimos así, peligra nuestra vida. No, dice que salieron como gozosos. ¿Por qué? Por haber sido tenidos por dignos de padecer. Y claro, si el pasaje, uno de los pasajes centrales de la epístola de Pedro, habla de que Él es nuestro ejemplo. Y usamos esto en distintos materiales devocionales y demás para enseñar toda la vida cristiana. Pero no perdamos de vista que ese lugar donde está esa porción es un lugar donde habla del sufrimiento de Cristo, de su padecimiento. Conocidísimo el pasaje. Pedro 1:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Para qué fuiste llamados? No lo decimos. Fuiste llamado para padecer. Está en ese contexto. Y usamos esa porción para todos los cuadernos de discipulado y devocional y todo perfecto. Porque Él es nuestro ejemplo completo para toda la vida. Santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está en un contexto que habla de sufrimiento. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. La verdad que no sé cómo le hacen, ¿no? Estas personas que parece que no encuentran nada de esto en las Escrituras. Y que solamente Dios está para prosperarnos, para darnos lo mejor que nos pueda pasar. Claro que sí.
Pero tenemos que hacer esa separación. Todo lo que Dios tiene, y toda esa bendición, y todo lo que esperamos, no es para el ahora. Puede ser y vamos a tener una vida bendecida, y Dios prometió bendecir la descendencia del justo. Por eso oramos por nuestros hijos, para que en un momento encuentren al Señor y sean salvos, y sus vidas tengan propósito eterno acá en la tierra, y vivan para Dios. Pero esto no nos exime de una desgracia, de un accidente, de cualquier cosa, ¿no? Que no esperemos. Así que Dios es fiel creador. Capítulo 4, verso 19. Estábamos ahí. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué deben hacer? Encomienden sus almas, ¿a quién? Al fiel creador. Incluso en el sufrimiento extremo podemos encomendar a Dios nuestras vidas, porque sabemos que Él no va a fallar. Sabemos que Él no va a fallar. Esto parece, no sé, ¿no? Pero tendríamos que ver, seguramente alguno lo habrá visto, por ahí mucho más, pero ¿cuántos testimonios, cuántos mártires hay? Y nos sentimos tan pequeños. Yo alguna vez intenté leer algo, no pude leer más porque me parecía demasiado morboso, al punto de que puede haber tanta maldad en el corazón de un ser humano, ¿no? Encerrar gente viva, o sea, cristianos vivos, y hacer que se caben su propia tumba, bueno, todas esas cosas. Y no lo podía tolerar, digamos, no me hacía bien. Por un lado, no me hacía bien porque no podía llegar a entender la maldad de un ser humano, hasta qué punto se puede exponenciar el mal. Pero por otro lado decía, apenas puedo leer esto, no puedo seguir leyendo porque me descompongo, pero por otro lado decía, me da vergüenza a mí que cuando me pasa algo, no sé, me duele una muela, o no sé qué puedo decir, ¿no? Cualquier cosa, o alguien, no sé, le rayan el auto, y parece que tuvo un gran problema, que ahora hay algo para lamentarse, me da vergüenza realmente, ¿no? Así que, aunque sea el sufrimiento extremo, podemos confiar de que Él no nos va a fallar. ¿Por qué? Porque hay algo que nada ni nadie nos puede tocar, y es justamente eso: la identidad. Si sos salvo, eso está seguro en las manos del Hijo, en las manos del Padre. Esto es algo único, es maravilloso. ¿Y cómo no va a ser esto lo que el apóstol trae para alentar, para sostener a los creyentes en todo este contexto? Así que nosotros no estamos distantes de esto, para nosotros es lo mismo. ¿Qué te quedaría si te sacan todo? Podríamos pensar. ¿Qué tenés? ¿Tenés un trabajo? ¿Tenés una casa? ¿Tenés una familia? Bueno, acá son jóvenes, ¿no? Pero ¿qué pasaría si te sacan todo? Te quedaste sin casa, sin padre, expatriado, ¿no? Tenés que andar de acá para allá, mudándote. Encima alguna de las chicas con un bolso muy grande, no sé. ¿Qué pasaría si te sacan todo? Tenés una profesión, te anulan la patente, eso que tenés en el control profesional. Claro, porque eso también lo tenemos que ir viendo. Después vamos a mencionar algo de esto, hago un paréntesis. Perdemos el foco de realmente nuestra verdadera identidad, la que trasciende a lo temporal, es estar en Cristo. Y alguien piensa que va a ser alguien cuando logre un objetivo acá. Y gloria a Dios por el esfuerzo y el alcance y todo lo que podamos lograr. Nos gozamos que haya hermanos que puedan llegar a estudios de grado. Y necesitamos profesionales en las filas de la iglesia militante, por supuesto que sí. Cada vez que encuentro un hermano que está estudiando abogacía, digo, mira, ¿sabes que cuando yo era chico? Decía, no, esa carrera es del diablo, no tenés que estudiar. Bueno, yo hice caso y me quedé así burrito nomás. No estudié nada, más que un poquito de la Biblia. Entonces hice caso de ese consejo y ahora escucho que alguien está estudiando abogacía y te felicito. Digo, vos vas a ser el que va a estar ahí tratando de defendernos cuando estemos todos perseguidos. Y después vos también te van a perseguir, pero capaz que hasta en algún momento podés hacer algún freno, o algún amparo o algo. Así que los felicito. ¿Me hubieran dicho eso a mí? No, tampoco me iba a dar para ser abogado, ¿no? Pero gloria a Dios por eso. Pero no somos quienes somos por lo que logramos. Somos quienes somos por nuestra identidad interna, por quienes somos en Cristo. Si te sacan todo, te quedas sin familia, te quedas sin casa, te quedas sin recursos, ¿qué te queda?
Te quedás sin nombre. O sea, es fulano de tal, es famoso. Te quedás sin trabajo, te quedás sin profesión, te anulan la profesión. Y hay hermanos fieles al Señor que han perdido su patente para trabajar, jueces, médicos que se negaron a hacer abortos, jueces que se negaron a casar a dos personas del mismo sexo y los han corrido. Y parte de la persecución en el futuro justamente viene por ese lado también, es justamente a través de las leyes. Cuando a lo malo llamen bueno y a lo bueno llamen malo, porque vas contra el sistema. Bueno, pero ¿qué te queda si te sacan todo? ¿Qué me queda? Te queda Cristo. Esa es la identidad de la que vamos a estar compartiendo. Algo más, en el capítulo 5. ¿Quién es Dios para el que sufre? Y con esto vamos terminando. Es Dios de toda gracia. 5:10. Leemos. Y lo demás lo vamos a ir dejando para mañana, porque tenemos más tiempo. Si no, se van a cansar ya de la primera, ¿no? Bueno. 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Claro que la prueba tiene un propósito, claro que el sufrimiento tiene un propósito. Es más, capítulo 1, verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Job pasó la prueba, ¿no? Y Job llegó a decir, como leíamos antes en el tiempo de apertura: aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso es fe genuina. Es una fe verdadera, centrada en la persona del Salvador, en Jesucristo mismo. Job escribió cientos de años antes de la encarnación. Y Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará del polvo. Habló de la resurrección de Cristo. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza viva que tenemos. Esto es lo que lo cambia todo. En Jesucristo fuimos llamados ¿para qué? Mirá lo que dice: a su gloria eterna en Jesucristo. Este es el llamado a la salvación que Dios nos hizo. Es más elevado que todo lo que un ser humano pueda experimentar en esta tierra. ¿Qué pensás que alguien que es el jefe de la ONU o no sé qué organismo mundial, supra internacional, no sé lo que fuese, que está al mando de una organización así, tiene un llamado de más alto honor que el tuyo o el mío? Imposible. El llamado que Dios nos hizo a la salvación es lo más grande que un ser humano puede experimentar. Por eso este es el milagro más portentoso del cual podemos hablar y compartir. Claro que creemos en los milagros. ¿Cómo vamos a creer en los milagros? Si yo soy testigo de un milagro. Estaba perdido, me iba al infierno, muerto espiritualmente, separado de Dios. Pero un día Dios, a través de su palabra, de su evangelio, de haber escuchado a los hermanos, a los predicadores, dar este mensaje, tocó mi corazón. Y cuando tenía 12 años, le pedí salvación. Pedí ser salvo, pedí que me perdone. ¿Qué llamado? Así que es el Dios de toda gracia. Él es el que nos perfecciona, nos afirma y nos fortalece y establece después que hayamos sufrido o que atravesemos algún periodo de sufrimiento. Así que el desafío es no desestimar el valor de las pruebas. Tengo algo más, pero vamos a seguir mañana. Y hago un último paréntesis, porque, a ver si lo tengo el texto acá, 16. Y cito esto: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Y hago este paréntesis. A veces, acordate que acá se refiere a los cristianos que estaban viviendo de una manera agradable al Señor, haciendo la voluntad de Dios.
Y cuando dice, si alguno padece como cristiano, ¿cómo dice cristiano? El Señor, Él se amaba a nosotros, vivían la vida cristiana, testificaban de Cristo, anunciaban las virtudes, etcétera, etcétera, del Señor. Vivían conforme a lo que Dios tenía, pero si a ellos en esa condición les tocaba padecer, eso es una prueba. A veces nosotros nos extralimitamos, ¿no? Decimos, no, lo que pasa es que tiene una prueba porque el novio que tiene da. Y vos, ¿cómo que le da? Y 2 por 3, una chica que venía tan bien y ahora con el novio, que sé que por ahí le daban los pelos, la zamatea. ¿Cómo? Pues el novio no es ni creyente. Y esa joven, que hermana, un ejemplo estoy dando, ¿no? Y dice, no, es la prueba que me está tocando. No, eso no es prueba. Doy un ejemplo así fuerte para que tengamos cuidado. No fueron todos probados en la Escritura. Yo encuentro que Abraham fue probado. Dice que Abraham fue probado, pero Abraham fue amigo de Dios. Job fue probado. Así que cuidado con eso, porque a veces decimos, no, lo que pasa es que es la prueba que le tocó, no sé, qué poder, madre soltera. No sé, la prueba porque ahora tiene tal enfermedad y se contagió tal cosa, pero ¿eso es prueba? ¿O es consecuencia del pecado? Por eso acá dice, si alguno padece como cristiano, es decir, viviendo a Cristo, no se avergüence. Pero hay una forma de padecer que es como malhechor, ¿no es cierto? Hacer lo malo. Así que simplemente esto, para dejar acá, pero no tomemos a la ligera el valor de las pruebas, porque sin duda, donde hay fe verdadera, tampoco nos extralimitemos, entonces no, estamos tan lejos de Abraham, entonces nunca vamos a tener una prueba. No, porque si está la fe verdadera, sos salvo, es una fe genuina, esa fe, tu fe y mi fe, ¿sabe qué? Va a ser probada. Como leímos en el capítulo 1, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Si sos salvo, vas a experimentar prueba, porque es ahí donde se agudiza y se puede ver qué hay adentro. En ese corte, será como si corto un anillo para ver si adentro sigue siendo de oro puro, o no era solamente un baño, una capa, era superficial nomás. Necesitamos una prueba para echar raíces. Bueno, dije que iba a terminar y no termino. Voy a terminar y es la introducción. Así que estamos acá parados en Pedro y seguimos mañana. ¿Les parece? Oramos y seguimos con el campamento. Padre, gracias te damos por esta hora. Y gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, a través de ella y la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, nos traes luz y nos traes un verdadero deseo de honrarte, de seguirte, y a la vez una comprensión más clara y más nítida de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad, pero también a la vez saber que tú eres ese Dios maravilloso, ese Dios cercano, que no está lejano, que está cercano, que entiende nuestro sufrimiento, que pasó por todo lo que podamos experimentar y venció y triunfó. Gracias por el Señor Jesucristo. Y gracias porque esperamos y rogamos y venimos orando para que tu palabra en estos días nos acerque a ti. Gracias porque hemos atravesado, seguramente vamos a atravesarlo, estaremos atravesando distintas pruebas. Pero gracias porque si la fe que tenemos en ti, si esa seguridad de salvación y esa maravillosa posición que tenemos en Cristo es real, Señor, esto tendrá un propósito de establecernos, de confirmarnos, Señor, para que traigamos más fruto y mucho fruto para tu gloria. Gracias por tu palabra y sigue en medio nuestro guiando este tiempo y bendiciendo cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Gracias. El año que viene.